Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos adentraremos en el interesante mundo de la película de superhéroes de 2003, La Liga de los Hombres Extraordinarios, o también conocida como La Liga Extraordinaria. Esta película es una mezcla única de acción, aventura, ciencia ficción y un poco de influencia de la era victoriana. La Liga Extraordinaria es un grupo de agentes secretos británicos y coloniales empleados por el gobierno británico hasta mediados del siglo XX. Ellos se dedican a proteger a Inglaterra de amenazas tanto terrenales como paranormales. La película fue dirigida por Stephen Norrington y protagonizada por un elenco reconocido, y a pesar de su potencial inicial para una nueva franquicia, la película no logró impresionar a los críticos y los planes para una secuela se desvanecieron. Sin embargo, esto no impide que sea un tema fascinante para explorar. En el video de hoy, echaremos un vistazo más de cerca a cada personaje, desde Alan Quatermain hasta Dorian Gray y más allá, examinando cómo fueron reinventados, sus historias, personalidades así como también sus poderes y habilidades. Mina Harker, anteriormente conocida como Mina Murray, es un personaje que alguna vez caminó entre los mortales. Inicialmente, aparece como una joven maestra comprometida con Jonathan Harker, la cual se ve profundamente involucrada en los siniestros eventos relacionados con el Conde Drácula. Después de ser víctima de Drácula, Mina adquiere rasgos vampíricos, incluyendo la inmortalidad y una fuerza sobrehumana, pero ella se esfuerza por mantener su humanidad. En el relato original de Bram Stoker, Mina es retratada como una mujer resiliente, que sobrevive al Conde Drácula, y continúa llevando una vida aparentemente normal con Jonathan, con quien tiene un hijo llamado Quincy. Sin embargo, su vida toma un giro más oscuro en otras adaptaciones. Sus encuentros con el Conde Drácula le infunden una mezcla de miedo y fascinación por su naturaleza vampírica, lo que la impacta profundamente, convirtiéndola en una líder hábil capaz de lograr hazañas formidables y mostrar astucia estratégica. Al pasar de su vida humana a la de vampiro, los poderes de Mina son formidables. Ella posee inmortalidad, lo que significa que no envejece y no puede ser asesinada por medios convencionales. Su fuerza sobrehumana le permite superar a sus enemigos sin esfuerzo, y su habilidad para transformarse en un enjambre de murciélagos o niebla le permite escapar o atacar con fuerza letal. Además, Mina tiene un factor de curación notable que la hace muy difícil de neutralizar. Complementando estas habilidades, ella posee amenazantes colmillos y garras que transforman sus manos en armas letales. El viaje de Mina de ser una maestra victoriana a una vampira inmortal demuestra su conflicto interno, luchando contra sus deseos sobrenaturales mientras se adhiere a su brújula moral intrínseca. Esta dualidad se explora aún más en sus roles de liderazgo dentro de la Liga, donde utiliza sus habilidades vampíricas y su mente estratégica para combatir amenazas, junto con sus otros compañeros de Liga. En la película, ella es interpretada por Peta Wilson, pero Mina no es la líder de la Liga. Este rol es asumido por Alan Quatermain. Sin embargo, se sugiere que ella es la mente estratégica detrás de sus operaciones. Esta adaptación también altera ligeramente su historia personal, representándola como viuda en lugar de divorciada, lo que sugiere una secuencia de eventos diferente que conduce a su estado actual. A pesar de estos cambios, Mina sigue siendo una figura de gran complejidad y misterio. Capitán Nemo. El Capitán Nemo es un marino de las novelas de 1870 20.000 leguas de viaje submarino y la isla misteriosa de Jules Verne. El príncipe Dakkar, también conocido como el Capitán Nemo, es una figura enigmática cuya vida está marcada por la aventura, la brillantez científica y una vergüenza arraigada. Nemo cursó una educación europea antes de que su vida tomara un giro trágico durante la rebelión de los cipayos de 1857, donde perdió a su familia y a su reino. En respuesta, él se dedicó a los estudios científicos y construyó el avanzado submarino llamado Nautilus, convirtiéndose en un pirata que navegaba los mares para combatir injusticias y apoyar a los oprimidos, a menudo rescatando tesoros de naufragios para financiar sus causas. Nemo, cuyo nombre significa nadie en latín, prefería una vida de aislamiento bajo el mar, emergiendo solo para intervenir en injusticias globales. A pesar de afirmar desapego del mundo superficial, sus acciones frecuentemente se alineaban con objetivos heroicos más amplios. Aunque se afirmó que murió en 1883 en la isla Lincoln, Nemo estaba realmente vivo, y más tarde se involucró con la Liga de los Hombres Extraordinarios en 1899. Motivado por su espíritu aventurero y su destreza tecnológica, él formó una amistad irónica con el imperialista británico Alan Quatermain,
destacando su personalidad contradictoria, capaz de colaborar con antiguos adversarios por una causa mayor. A lo largo de sus aventuras con la Liga, Nemo combatió amenazas como Fu Manchu y el profesor Moriarty, y enfrentó una invasión marciana, finalmente dejando la Liga desilusionado cuando el gobierno británico empleó una guerra bacteriológica. Desanimado por las tácticas del gobierno y decepcionado por el nacimiento de una hija en lugar del hijo que deseaba, los últimos años de Nemo se pasaron de vuelta en la isla Lincoln, criando a su hija Janny Dakar, a quien esperaba sucediera a pesar de su relación tensa. La muerte de Nemo en 1910 dejó un legado llevado adelante por su hija y eventualmente por su bisnieto Jack Dakar. En las adaptaciones cinematográficas, Nemo es interpretado por Naseeruddin Shah, donde su personaje es suavizado en comparación con las novelas gráficas, representándolo como más colaborativo y menos hostil hacia sus compañeros ingleses. Esta adaptación también introduce elementos que combinan su origen Sikh con tradiciones hindúes más amplias, aunque simplifica su compleja personalidad vista en los cómics. La representación de Nemo en diversos medios a menudo pasa por alto la descripción matizada de su personaje en las novelas de Julio Verne, donde su herencia india y sus motivaciones se exploran más profundamente. Los esfuerzos de adaptación de Alan Moore y Kevin O'Neill en los cómics buscaron alinearse más de cerca con la visión original de Verne, enfatizando las complejidades culturales y éticas de Nemo. Alan Quatermain, interpretado por Sean Connery en la película, es un aventurero y cazador de elefantes de la novela de las minas del rey Salomón de Henry Rider Haggard, famoso por sus hazañas en África. Nacido alrededor de 1825, Quatermain es conocido por su profunda conexión con África, donde creció bajo la tutela de su padre misionero y adoptó el continente como su segundo hogar. Su vida en África estuvo marcada tanto por tragedias personales, incluyendo la muerte de su hijo, como por altas aventuras, con encuentros con tribus nativas, civilizaciones perdidas y criaturas legendarias. La vida temprana de Quatermain involucró extensos viajes y aventuras por África, donde a menudo participaba en la caza de animales grandes y participaba en varias expediciones. Una de sus aventuras más significativas incluye la búsqueda de las legendarias minas del rey Salomón. La tragedia golpeó cuando su hijo murió tras una expedición, llevando a Quatermain a retirarse a Kenia, distanciándose del Imperio Británico. En la adaptación cinematográfica, Quatermain es inicialmente retratado como retirado y desilusionado, residiendo en un hotel británico en Kenia. Él es devuelto a la aventura cuando Sanderson Reed lo recluta para liderar a la Liga de los Hombres Extraordinarios, encargada de frustrar una trama que podría llevar a una guerra mundial. En este papel, es mentor del agente del servicio secreto estadounidense Tom Sawyer y forma la columna vertebral del liderazgo del grupo, en contraste con su contraparte literaria, donde Mina Murray a menudo asume el liderazgo. El personaje de Quatermain es complejo, marcado por sus visiones colonialistas, pero también muestra respeto y empatía hacia los africanos nativos, abogando por su participación en sus propios asuntos. Sus aventuras a menudo resaltan sus habilidades de supervivencia, conocimiento del terreno y cualidades de liderazgo, lo que lo convierte en un imperialista al aire libre por excelencia, que encuentra consuelo e identidad en lo salvaje de África, más que en la expansión urbana de Inglaterra. Su última aventura en la película lo ve sacrificarse para salvar a sus camaradas, marcando el final de su viaje tanto literal como figurativamente, ya que esta representación también fue el último papel cinematográfico de Sean Connery antes de su retiro. Aunque en la película muere, en la escena final un chamán indica que África no lo dejará morir y lo resucita. Dorian Gray es el personaje central de la novela El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Él no aparece en el cómic y toma el papel de traidor que le correspondería inicialmente a Rodney Skinner. En la historia original, Dorian se vuelve inmortal después de que un retrato pintado por Basil Hallward envejece y sufre los efectos de su estilo de vida pecaminoso e inmoral, mientras que Dorian conserva su apariencia juvenil. Este arreglo sobrenatural surge después de que Dorian, en un momento de vanidad y desesperación, desea permanecer siempre joven y que el retrato envejezca en su lugar. El retrato finalmente sirve como un libro de contabilidad moral, con cada fechoría y acto de depravación marcando y distorsionando la imagen pintada. La novela concluye con Dorian intentando destruir el retrato para liberarse de la carga de su culpa y pecados, solo para encontrarse fatalmente herido, con su cuerpo mostrando las marcas de la vejez y la corrupción, mientras el retrato vuelve a su estado juvenil original. En la adaptación cinematográfica, él es interpretado por Stuart Townsend,
quien curiosamente es el mismo actor que interpretó a Lestat en La Reina de los Condenados. Dorian Gray se representa con modificaciones significativas en su historia y rol. En la película, Dorian es representado como un inmortal narcisista y adinerado que alguna vez tuvo una relación romántica ambigua con Mina Harker. Su inmortalidad se atribuye al mismo retrato mágico que absorbe todo daño físico y envejecimiento que de otro modo le afligiría. Gray juega un papel prominente en la historia como miembro de la Liga, reclutado por su resistencia sobrenatural. Sin embargo, se revela que había sido coaccionado para traicionar a la Liga por el profesor Moriarty, quien mantiene su retrato como rehén para asegurar la cooperación. La traición de Dorian involucra el robo de objetos críticos de otros miembros de la Liga, como la poción de Jekyll y elementos de la tecnología de Nemo. La película concluye con un enfrentamiento dramático, donde al ser confrontado con su retrato envejecido, Dorian sufre una reversión rápida y fatal de su inmortalidad, descomponiéndose en un cadáver mientras su retrato se restaura a su estado juvenil. En el universo de Alan Moore, Dorian Gray es mencionado, pero no juega un papel significativo en ninguno de los cómics de la Liga Extraordinaria. Sin embargo, se menciona que su retrato cuelga en el anexo secreto, sugiriendo una participación histórica con una encarnación anterior de la Liga durante mediados del siglo XIX. Además, Moore toca la narrativa de Dorian Gray en su novela gráfica erótica Lost Girls, donde se le representa participando en actos inmorales. Este personaje, tanto en la literatura como en el cine, representa un estudio complejo de la vanidad, la inmortalidad y la condición humana, manipulado en varias adaptaciones para explorar temas de juventud eterna, corrupción moral y el precio final de la vanidad. Dr. Jekyll y Mr. Hyde es un personaje de la novela de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El Dr. Henry Jekyll es un científico escocés quien se embarca en un oscuro viaje al experimentar con su propia psique, lo que lo lleva a la creación de su violento alter ego Mr. Edward Hyde. Originario de Edimburgo, Jekyll es un individuo bien considerado, conocido por su comportamiento amable. Sin embargo, atormentado por sus impulsos más oscuros, él desarrolla una poción que divide su personalidad en dos identidades distintas, el benevolente Dr. Jekyll y el malévolo Mr. Hyde. La transformación de Jekyll en Hyde permite que su naturaleza salvaje lo domine, desencadenando una serie de eventos caóticos en Londres. Hyde es inicialmente más pequeño que Jekyll, simbolizando su mal incipiente. Sin embargo, a medida que el tejido moral de Jekyll se deteriora, Hyde se vuelve más fuerte y más grande, eventualmente dominando a Jekyll sin la necesidad de la poción. Jekyll se encuentra cada vez más marginado a medida que Hyde se vuelve dominante, especialmente bajo estrés o ira. El Dr. Jekyll es reclutado en la Liga Extraordinaria para combatir diversas amenazas. Su alter ego Hyde juega un papel crucial en sus misiones, incluyendo un enfrentamiento brutal en la guarida de Fu Manchu y un asalto estratégico al dirigible de Moriarty. La monstruosa fuerza de Hyde y su falta de inhibición lo convierten en un luchador formidable contra los enemigos de la Liga. Durante una invasión marciana, la transformación de Hyde se vuelve permanente y él toma el control completamente. Mostrando un raro acto de heroísmo, Hyde se sacrifica para impedir que los marcianos crucen el Támesis, lo que finalmente lleva a su muerte. Como homenaje, el Parque Serpentine de Londres es rebautizado como Hyde Park y se erige una estatua en su honor. Sus restos son posteriormente exhibidos en el anexo secreto. En un escenario futurista, ambientado en 2164, Hyde es resucitado desde su esqueleto, mostrando un comportamiento más sobrio y controlado, luchando junto a la Liga contra los marcianos. A pesar de su naturaleza violenta, Hyde desarrolla una relación compleja con Mina Murray, mostrando momentos de auténtico cariño y afecto. Su carácter evoluciona de puramente malvado a alguien capaz de lealtad y sacrificio. Las observaciones racistas y las acciones brutales de Hyde a menudo contrastan con su importancia estratégica para la Liga. A pesar de su exterior rudo, él se gana el respeto reacio de sus compañeros de equipo, particularmente por sus habilidades de combate y actos inesperados de valentía. En la novela original de Robert Louis Stevenson, él explora temas de identidad dual que reflejan las ansiedades victorianas sobre la moralidad y la psique humana. La adaptación de Alan Moore en la serie de cómics introduce una interacción más dinámica entre Jekyll y Hyde, enfatizando el crecimiento en poder de Hyde a medida que el control de Jekyll disminuye. La historia sugiere que el creciente dominio de Hyde es un reflejo de los males reprimidos de Jekyll expandiéndose,
proporcionando un comentario crítico sobre la naturaleza del bien y el mal dentro de una persona. Rodney Skinner es el personaje del hombre invisible de la novela de Herbert George Wells, con el nombre completo de Hadley Griffin. Él aparece en la novela gráfica de Alan Moore, pero en la adaptación cinematográfica, el personaje se llama Rodney Skinner, y en lugar de ser el inventor de la fórmula de la invisibilidad, simplemente es un ladrón que la robó. Skinner fue creado especialmente para esta película, debido a problemas con los derechos de autor de la película de 1933 de Universal. Él se representa como un ladrón caballeroso y problemático que ha robado una fórmula de invisibilidad. A diferencia de Hadley Griffin, el hombre invisible original de la novela de H.G. Wells, quien cae en la locura y la criminalidad, Skinner usa su invisibilidad principalmente para el robo y mantiene un carácter más ligero y leal. Él habla con un acento y suele vestir un largo abrigo de cuero, un sombrero y lentes oscuros, utilizando pintura blanca cuando es necesario para hacerse visible. Inicialmente desconfiado por sus compañeros debido a su naturaleza invisible y motivos inciertos, Skinner es sospechoso de ser un traidor. Sin embargo, a medida que la historia se desarrolla, él demuestra su heroísmo y lealtad. En momentos críticos, Skinner proporciona orientación esencial a la sede de la Liga sobre los villanos. Él asume tareas peligrosas como colocar bombas e incluso salva a Tom Sawyer de una situación mortal, sufriendo graves quemaduras en el proceso. Sus acciones le valen el elogio de Alan Quatermain, quien reconoce el heroísmo discreto de Skinner. En contraste, Hadley Griffin en la narrativa de Wells es un científico talentoso pero problemático, que logra la invisibilidad al costo de su cordura. Su descenso a la locura y los actos subsecuentes de violencia contrastan marcadamente con el uso más benigno de la invisibilidad por parte de Skinner. La historia de Griffin termina trágicamente con su asesinato, lo que contrasta marcadamente con el arco redentor de Skinner en la película. Las habilidades y astucia de Skinner juegan roles esenciales en varias misiones de la Liga, demostrando su importancia a pesar de las sospechas iniciales sobre su carácter. Su capacidad para volverse invisible lo hace un explorador y saboteador invaluable, contribuyendo significativamente a las operaciones de la Liga contra sus adversarios. Tom Sawyer es tomado de las novelas de Mark Twain y no es parte del elenco original del cómic. El argumento de la película retrata a Sawyer como un hombre joven y es un agente del servicio secreto americano enviado por Theodore Roosevelt. Nunca se menciona a Tom Sawyer por su nombre en la película. En su lugar, se refieren a él como agente Sawyer. Él fue añadido al conjunto para proporcionar un contratiempo estadounidense al elenco predominantemente británico de personajes. Esta inclusión, que no se encuentra en los cómics originales de Alan Moore, tenía la intención de darle al film un atractivo más amplio, especialmente para el público estadounidense. Su rol como agente gubernamental en esta narrativa aporta una dinámica juvenil pero competente al equipo, recordando su naturaleza ingeniosa y audaz de niño. El profesor Moriarty, también conocido como el fantasma de la ópera, es la mente maestra criminal en la película. Él es el antagonista más conocido del detective Sherlock Holmes, quien originalmente muere en la novela La aventura del problema final de Arthur Conan Doyle. Pero así como Holmes sobrevivió a la caída, es fácil imaginarse que Moriarty también sobrevivió. En la película, James Moriarty también es conocido como N en la Liga Extraordinaria. Él emerge como el antagonista principal, mezclando hábilmente sus roles como una notoriamente criminal y el jefe de la inteligencia británica. Este complejo personaje, originalmente concebido por Arthur Conan Doyle como el archienemigo de Sherlock Holmes, está intrínsecamente entrelazado en la historia como una figura central en la formación de la Liga y sus acciones subsecuentes. James Moriarty fue un individuo excepcionalmente talentoso que se unió a la inteligencia británica durante sus años universitarios. Reconocido por su genialidad matemática, eventualmente se convierte en una figura clave del espionaje, logrando supervisar actividades criminales a través de una personalidad creada por el MI5. Esta doble vida lo lleva a convertirse en uno de los señores del crimen más influyentes de Londres, controlando el submundo mientras mantiene su identidad de profesor. Su complejidad se profundiza a medida que el propio Moriarty comienza a cuestionar cuál de sus personalidades es la real. Los emprendimientos criminales de Moriarty inevitablemente lo ponen en un curso de colisión con Sherlock Holmes. Su rivalidad culmina en la legendaria confrontación en las cataratas de Reichenbach el 4 de mayo de 1891, donde se cree que Holmes
terminó la carrera criminal de Moriarty al supuestamente enviarlo a su muerte. Sin embargo, Moriarty sobrevive con la ayuda de sus asociados, profundizando su resolución y astucia. Sobreviviendo a la caída, Moriarty asciende al puesto de director del MI5 bajo el apodo de M. Él aprovecha esta posición para formar a la Liga Extraordinaria, un grupo de individuos únicos reunidos para enfrentar amenazas contra el Imperio, particularmente aquellas de naturaleza sobrenatural. Su verdadera identidad e intenciones eventualmente son descubiertas por la Liga, llevando a una confrontación climática a bordo de su dirigible. En un momento desesperado, Moriarty intenta asegurar el caborite, pero inadvertidamente provoca su propia muerte, siendo catapultado al cielo debido al poder descontrolado de la sustancia antigravitatoria. Tras la muerte de Moriarty, Mycroft Holmes se asume como el nuevo director del MI5. Sin embargo, el impacto de Moriarty se extiende más allá de su vida, con sus estrategias y acciones continuando influyendo en los eventos. En la adaptación cinematográfica de 2003, él es interpretado por Richard Roxburgh, donde su personaje se expande en una narrativa más grande, que involucra un intento de incitar una guerra mundial por lucro propio, mezclando su identidad con la del fantasma de la ópera. En las historias originales de Doyle, Moriarty se retrata como una figura sombría que se cierne sobre la carrera de Holmes, apodado el Napoleón del crimen. Él aparece directamente en solo unas pocas historias, pero es una presencia significativa, personificando al némesis definitivo. La Liga de los Hombres Extraordinarios adapta y expande su personaje, transformándolo en un formidable antagonista cuya influencia abarca los reinos criminal e inteligencia, orquestando tramas complejas que desafían a la Liga y subrayan su profundo impacto en el mundo literario de los villanos. ¡Hey! Aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.